Aquí estamos con el amigo Alejandro Landman, quien es una de las personas que ha inspirado uno de los personajes centrales de este nuevo libro, Éramos tres niños perdidos en la niebla. Alejandro, yo comenzaría, como comienza en realidad el libro, ubicándote en esos veranos en Yaremcha, en los Montes Cárpatos, donde tú pasabas todavía en un clima de cierta tranquilidad, con amigos, con los habitantes típicos de esa zona, los Hutsuls, y empiezan de todas maneras a ver que algo se viene, ¿no? ¿Verdad? Y luego ya se ve que los tiempos van a cambiar. Pero por supuesto, nunca te podías haber imaginado todo lo que sucedió después. Bueno, primeramente hay que tomar en cuenta que yo cumplí 6 años el 26 de julio de 1939 y la guerra empezó el 1 de agosto, si no me equivoco, 1 de septiembre, no, ya ni me acuerdo, 1 de septiembre. Bueno, así que el recuerdo de los veranos es muy poco, porque en realidad es el último verano que me acuerdo bien. Los otros, que tenía 5 años ya cumplidos. Los otros veranos, cuando tenía 4 años, menos de 4 años, todos los años íbamos. Pero recuerdos son muy borrosos. Bueno, según ya debe constar en el libro, nos íbamos por 3 meses con mi madre y mi tía con su hija Gabriela, que era menor que yo, a ese lugar en los Montes Cárpatos, que es un lugar donde vive la gente muy característica. Puede ser que haya una foto de uno de ellos conmigo, que son ucranianos, que eran rutenos, los llamaban después. Ahora después se asimilaron con los ucranianos. Nosotros toda la semana estábamos con mi madre y con mi tía, y los fines de semana venían mi padre, mi tío, mi otro tío que era soltero, en fin, todos los hombres venían nada más que los fines de semana. Te puedo decir que del último verano justamente, un fin de semana aparecieron los hombres y dijeron, todavía antes, en agosto, principio de agosto, nosotros quedamos hasta el fin de agosto por lo menos, y que no vamos porque ya se venía la guerra. Mi padre, que era abogado, tenía que ir a Varsovia por arreglar algunas cosas. Decía que ya no se podía nada porque ya estaba todo previsto, que la guerra iba a terminar, empezar en cualquier momento. Así que era ya inminente, ¿no? Obviamente lo que nadie podía pensar era después todo lo que iba a desencadenar esa guerra, ¿no? Bueno, ya había antecedentes, ya era después de la Noche de Cristales, 6 meses, digamos, de la Noche de Cristales rotos. Exacto. O sea, ya había antecedentes, pero nadie pensaba ni se imaginaba siquiera de que podía llegar a esos extremos. Ahí a lo largo de tu historia uno descubre una serie de personas que después también aparecen obviamente en el libro, que son muy entrañables, ¿no? Y uno se encariña mucho con ellos. Y, por ejemplo, tu abuelo, Saúl, al que todos llamaban el gran abuelo, ¿no? No, lo llamaba yo, eso lo inventé yo. Claro. Pero ese era el apodo que había que... Era gran abuelo porque era un hombre que tenía un 80 por lo menos, un físico bárbaro. Entonces era el gran abuelo. El otro abuelo era el pequeño abuelo porque era bajito. Y tú tenías, digamos que te grabó mucho, ¿no? Él te dejó una gran huella, ¿no? Una gran huella, especialmente en el libro de Dolores Kenner, que yo le propuse que cuando se muera me deje la fábrica a mí. Así que la otra de mi prima Gabriela, esa es una nena, así que más chica que yo. Entonces vos le podés dejar el cochero al coche con
con el caballo y a mí me deja la fábrica. Y yo, Buen negocio, ¿no? buen negocio. Sin duda era una figura imponente físicamente, pero además, Físicamente, además. ¿no? Era un capitán de la industria. Ah, sí, 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 por eso uno lo veía siempre rodeado de obreros, de capataces ahí, andando por la fábrica, y yo le acompañaba. Y mi mamá se enloquecía porque había lugares peligrosos, especialmente las grandes, ¿cómo se llama? Piletas, donde se remojaba el cuero. Seguro, seguro, sí, 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 sí. Y bueno, también una figura muy, muy querible, sin duda, es que tú la nombrabas hace un ratito, es tu papá, Hersch, ¿no? Sí. Abogado, un hombre Era abogado. formal, muy... ¿Cómo lo recuerdas a él? Sí, así. Yo lo recuerdo siempre. Metido en su escritorio con los expedientes y todo lo demás, ¿no? Y recuerdas aquella última despedida, ¿no? Por supuesto. Sí. Él me dijo, tuvo que volver porque los nazis lo mandaron a los abogados de vuelta para traer los códigos. Entonces volvió. Entonces me llamó aparte porque la casa era un desastre, había mucha gente. Y dice, ahora tenés que cuidarte de tu mamá. Tienes que ser el hombre de tu mamá. Qué cosa, ¿eh? Sí. Tenía 6 años. 8 años, no, perdón. Era 41. ¿Y él tenía? Él tenía 37, era de 1904. Mira tú. Y hay una figura muy, muy admirable también, que es tu mamá, ¿no? Ah, sí, mi mamá. Mi mamá. Eran unas personas esas que consiguen cualquier cosa, ¿no? Un carácter, una fuerza de voluntad tremenda. Bueno, si hay una historia, un periodo de tiempo, me parece a mí, Alejandro, en el cual el ser humano fue puesto a prueba y tuvo que mostrar, digamos, cómo era en los momentos de decisiones difíciles, es el Holocausto, ¿no? Y ahí tú tienes personas que actuaron de una manera totalmente abyecta, denunciaban gente, en fin, pero también felizmente hubo ejemplos de los otros. Sí, señor. Y hay varios que están recogidos en tu historia y por tanto en el libro. Y hay uno, sobre todo, que es, diría, el más emblemático, que fue Yevgeny Selenko. Él era ucraniano, que estaban muy enfrentados con los polacos, la familia tuya era polaca, y si bien él tenía también su esposa que era polaca, pero de todas maneras corre riesgos, en fin, como más que eso, y tú lo recuerdas mucho a él, ¿no? Sí, yo lo recuerdo mucho y es una lástima porque sé que murió en la Siberia, porque los rusos le deportaron a Siberia y murió allá. Y la señora sé que se fue a Polonia, porque ella polaca, se fue a Polonia con los hijos. Y mi mamá estaba en contacto con ellos porque le mandaba siempre alguna ayuda, pero yo fui tan en aquel entonces, no estaba en otra cosa, ¿no? Y no guardé la dirección de esa señora, porque además ella de repente se ve que se murió porque de repente se cortó el vínculo. Fue declarado justo entre las naciones, él y la señora. Tengo el diploma, lo tengo yo porque no pude dárselo a nadie, porque hubiera querido ubicar a los hijos, para mandarle a los hijos el diploma ese de justo entre las naciones, y además conseguir de los hijos la foto, que Yad Vashem trata de conseguir las fotos de los justos de las naciones, no siempre lo puede conseguir. Ahora, es maravilloso eso que tú hiciste porque, digamos, es importante que se sepa que ser declarado justo entre las naciones no es nada sencillo, es un proceso que toma años. Toma años, a mí me tomó 10 años. ¿Qué te parece? 10 años. Porque además ellos hacen, chequean las declaraciones que hace la gente. Seguro.
En caso mío, ellos lo chequearon con un señor que estaba conmigo, que él después trabajaba en la comunidad de Katowice, creo, en algún lugar de Silesia. Y lo más triste era que el tipo dijo que lo llevó una polaca allí, etcétera, etcétera, pero no los nombra por su nombre. Pero de cualquier manera, yo lo que hice fui especialmente una vez más a Galicia, a Ucrania, porque a Ucrania a Polonia fui como media docena de veces, pero a Ucrania mi mamá, mientras vivía, decía no vas. No quería nada que ver. Que yo no vaya. Entonces no fui. Recién después que murió mi mamá, fui a Ucrania y fui con una excursión organizada por Julie Jen de Estados Unidos, porque solo realmente no es para ir. Y a la aldea esa donde estaba escondido, donde denunciaron, donde mataron, donde vivían los padres de la señora de Sinenko, Pokora, a los padres y al hermano de ella, que también nos ayudaba, los mataron los ucranianos a todos. Entonces realmente no me animé a ir. Y me daba no sé qué. Porque la localidad donde tú vivías, Alejandro, donde naciste además, Stanislavov, luego, que era antes de la guerra era polaca, luego de la guerra pasa a ser ucraniana, porque todo se corre más al oeste. La colonia, a Polonia le dan Silesia alemana, a Ucrania le dan Galicia polaca. Y todo eso se traducía a menudo, esos cambios, también en acciones contra unos y contra otros. Como no, entre polacos y ucranianos. Primero que siempre hubo un odio bárbaro, ¿no? Siempre. Y segundo, en esa época, al finales cuando ya los rusos avanzaban, los ucranianos querían hacer limpieza étnica para que les den la independencia. Entonces mataron a cientos de miles de polacos. Qué terrible. Aldeas enteras la quemaron y levantaron. Y en caso de la aldea esa, Bremiane, era mixta. Había polacos y ucranianos, que no eran muy pocos casos. En general había aldeas polacas, aldeas ucranianas. Vos viste que la gente no entendía. En Yugoslavia pasaba lo mismo. ¿Te acordás que hubo una guerra en Yugoslavia? La gente no lo entendía, había una aldea serbia y una croata, una al lado de la otra. Exacto. Pero uno no entraba en la aldea porque se entraba, no sabía si salía. No, eso realza más lo de Yevgeny Sinenko, porque él era un ucraniano nacionalista, pero no era nazi. No era nazi, por supuesto. No era nazi, la prueba ucraniano está. Nacionalista. Entonces, que se la haya jugado por una familia enteramente polaca en esa época es muy admirable. Una pregunta. Cuando tú, en todos esos lugares que tú estabas escondido, pasabas de un escondite a otro, a veces casi solo directamente durante mucho tiempo. Tú siempre querías, o lo intentabas por lo menos, tener un libro contigo, ¿no? Sí. Eso me salvaba, ¿no? Yo lo que leía más eran los libros de Enrique Sienkiewicz. Lo debes conocer porque es premio Nobel por el libro Quo Vadis. Quo Vadis, exacto. Pero era especialista en libros históricos, o sea, eran novelados, pero eran en base a hechos históricos. Entonces, leer ese libro, eran libros así de grueso, ¿no? Llevaba mucho tiempo, y lo que me sobraba a mí era el tiempo. Y tenías que andar con el libro después en la mano y... No, cuando salimos de Buchas y salimos del Lvov con mi mamá en junio del 43 y fuimos a Buchas, me llevé el libro. Qué bien, es muy hermoso para los que amamos los libros, son amigos, y es notable como aún en circunstancias extremas como esa,
tú lo veías como verdaderamente un amigo que había. Claro, porque yo cuando fui allá a Bremiane, me metieron en un altillo ahí encima de la caballeriza y estaba solo. Alejandro, tú viviste historias que son realmente impresionantes, ¿no? Tener que escapar de las partidas nazis durante toda una noche en pleno invierno, una noche helada, enterrándote en la nieve para llegar a otro poblado que tampoco sabías bien ni dónde ibas, esa es la verdad, o a dónde ibas a llegar. Tuviste que vivir en guetos, en circunstancias muy complejas. Tuviste que saltar de un ferrocarril bajo control nazi, escapar de una marcha, de las famosas marchas nazis que llevaban la gente. En fin, viviste una cantidad de circunstancias extremas y bueno, y hoy tenemos la felicidad de tenerte aquí con nosotros. Eso bueno, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Como una especie de milagro? Ahora, justamente, hay momentos que me gustaría ser religioso, porque entonces uno puede explicar, está todo explicado. Yo no soy religioso y esto no se puede hacer así de golpe. Hay cosas que realmente, con razonamiento nuestro de ingeniero, con la lógica, Sí. con la lógica matemática, no tiene explicación. No tiene explicación. No tiene explicación, porque además, a medida que va pasando el tiempo, uno se va... yo te mandé el anexo a mis memorias. Sí, por supuesto. Después de 44, 14, 70 años, me entero de que las cosas no fueron como yo siempre creí, que fue al revés. ¿Por qué? Porque yo tuve que escaparme, me caí en el agua, me congelé, no pude llegar a ese lugar donde tenía que ir, porque estaba en el otro lado del río, no se podía cruzar, el hielo se rompió, no se podía cruzar. Bueno, seguí por el río hasta Buchas y llegué. Pero entonces creí que el milagro era este. Exacto. No creí milagro, pero era un milagro. Pero después, 70 años después, leer algo en internet. Yo siempre me fijo en internet sobre Buchas, es como que raro, como, yo qué sé, qué localidad, acá Uruguay. Una pequeña localidad, yo qué sé, porque el milagro no fue este. Porque en ese momento que nosotros íbamos a llegar allá, estaban justo los alemanes y los ucranianos en el molino, pero no dieron con ellos y esa hija de los molineros la tuvieron interrogando un largo rato, pero no largó nada, y ellos estaban ahí abajo escondidos. Sí. El milagro fue que no encontraras el lugar, ¿no? Claro, si llegaba al lugar no podía salir del libro. No estábamos acá. Seguramente. Las vueltas de la vida. Y alguna pregunta más. Nathalie Sage ha dicho que los niños fueron héroes del Holocausto, ¿no? Por esa situación tan increíble en la que quedaron expuestos. ¿Tú cómo te ves o cómo lo ves? Bueno, yo te digo, yo no creo en milagros, entonces creo que primero los que nos salvamos todos, sin excepción, tuvimos buena suerte. Buena suerte existe, eso sí, no cabe duda. Tuvimos fuerza física, porque yo sí pude caminar toda la noche mojado, 20 kilómetros. Y desarrollamos eso para psiquiatras, para psicólogos, un sentido, digamos, una voluntad de sobrevivir que nos ayudó a llevar al cabo todas esas hazañas. Seguro.
es cierto, es cierto. Eso es cosa como... Está muy bien, está muy bien. Ahora se casó mi nieto en Israel y se casó el 13 de junio. ¿No te acordás lo que pasó el 13 de ¿Seguro? junio? Sí, sí, sí. Bueno, entonces me dijo, tenés que decir unas palabras. Le digo, pero ¿cómo hablo? Está. Yo sé algo hebreo, pero no para tanto. Entonces, si querés, te mando la grabación. Entonces ahí conté que el 13 de junio yo salté el tren que llevaba a Alemania, etcétera, etcétera. Entonces el rabino le pregunta a mi otro nieto, no, a mi nieto de Uruguay, ¿es verdad todo eso? Bueno, cuando lean acá el libro van a preguntar muchas veces eso. Claro, ¿es verdad todo esto? Bueno, eso lo preguntó y un también rabino. van a ver, bueno, Eso qué lo pasó preguntó después un que rabino. saltaste del tren, ¿no? Bueno, eso es una otra historia, eso es otra historia. Ya llegará. Ya demasiado. Entonces pude hablar en hebreo y salió bastante bien. Después que terminó toda esa odisea, unos años después, en el año 48, vienes para Uruguay con tu mamá. Y allí inicias otra vida diferente, conoces a tu esposa, te casas. No, primero me recibo. Primero te recibes de ingeniero acá en la Universidad de la República, tienes una destacada trayectoria profesional y tienes 2 hijas, tienes unos cuantos nietos. 5 nietos. Y bueno, y aquí estamos frente a la Rambla de Positos, como estuvimos durante todos estos últimos tiempos tantas veces, hablando de esta historia y razonando y reflexionando. Y bueno, ¿qué piensas de todo eso? De todo eso lo que viviste después, ¿no? Que ha sido tan... Bueno, eso es lo grande. Llegué a Uruguay sin saber una palabra de español. Llegué el 3 de julio del 48. Y el 9 de marzo del 59 me recibí de ingeniero. Y vos que sos bastante viejo, sabés lo que era la facultad de ingeniería antes. Por supuesto, no regalaban nota, ¿no? No, pero en mi época la facultad... Menos todavía. En mi época la facultad de ingeniería de Uruguay venía gente de toda Sudamérica. Sí, tenía unos profesores que eran famosos, Macera, La Guardia, en fin. Y bueno, la suerte. Ya te digo, se puede decir 2 cosas, milagro o suerte. Para hacer milagro hay que ser religioso. Y una reflexión, digamos, todo eso es alentador, muy alentador, como pudiste seguir adelante con tu vida y vivir y generar una familia hermosa, dicho sea de paso, como tiene, que además está logrando cosas extraordinarias. Pero también cuando tú prendes la televisión, ves que hay atentados racistas, hay terrorismo, cosas que pasan cada poco tiempo en los lugares más variados, porque pasan en Europa, pasan en Estados Unidos, pasan en Argentina y han pasado en India y han pasado en muchos lados. Entonces, ¿qué reflexión te merece después de todo lo que el mundo ha vivido, que no aprende el mundo? No, que el hombre no aprende, que el hombre realmente tiene alguna falla. Como decía al hombre, homo homini lupus es. Sí, el hombre es el lobo del hombre. El hombre del hombre. Qué cosa. Bueno, pero quedémonos con la otra parte, toda esa... Con el resultado. Exacto, todo lo que digo, por supuesto que hubo gente mucha que no quedó, aunque luchó y lo intentó, pero también otros que sí, y bueno, y eso es un mensaje, no deja de ser un mensaje de... Sí, es un mensaje de esperanza. De esperanza, sí, cómo no. Muchas gracias. Gracias a ti, Ruperto. Muchísimas gracias. Lo que vos estás haciendo realmente es inapreciable, ¿no? Porque realmente hay que llegar a la gente con los libros que son difíciles de entender, que no son divertidos, digamos, son bastante trágicos,
pero mandan un mensaje. Sí. Y el mensaje es que nunca más. Nunca más.